Y para arrancar la primera charla de tecnología, vamos a darle la bienvenida a Leopoldo Genchós y Nicolás Ramírez con Arquitectura Frontend a prueba de pirañas. Se los presento un poquito. Leo es un technical lead de Flux Frontend en Angular, y es entrerriano y es fanático del mate amargo. Mientras que del otro lado tenemos a Nico, también Frontend acá de Flux, es exquelense y como dato es un fanático de los pedales de guitarra. Así que si tienen preguntas también sobre pedales de guitarra, pueden dejarlos también, también en el chat. Eso lo cobramos aparte. Lo Va cobramos aparte, aparte. ¿no? Va aparte. Sí, sí. Es un servicio de consultoría. Sí. Recuerden que cualquier duda pueden ir dejándola en el chat y al final vamos a intentar recopilar las más interesantes y vamos a hacérselas directamente a los speakers. Bueno, los dejo con ellos. Ok. Bueno, hola, ¿cómo andan todos? Bienvenidos. Bueno, como decía Facu ahí, mi nombre es Leopoldo Genchós, estoy en la parte como líder técnico, en la parte de frontend, en lo que es una aplicación que estamos desarrollando en Flux para un banco. Nico, si querés presentarte un poquito. Dale, Leo, gracias. Buen día para todos y para todas. ¿Cómo están? Yo soy Nico, trabajo con Leo hace 1 año y medio más o menos, y me desempeño como desarrollador frontend en Angular y Ionic. Así que con eso Vale, creo que perfecto. estamos. Pregunta, ¿estamos viendo bien la PPT? ¿Se compartió bien? Sí, se ve perfecto. Sí, sí, Perfecto. se ven Bueno, ustedes. avanzamos. Bueno, la idea nuestra es hablar un poquito de arquitectura frontend. La idea es que podamos potenciar una arquitectura frontend al máximo, que podamos desarrollar nuestro potencial en una buena arquitectura web de front, pero sin importar quizás el stack tecnológico que quieras elegir, sino más bien dar un poquito más de información más meta para que puedan llegar a lograr una arquitectura buena, a prueba de pirañas. Entonces, como le hizo el nombre, acá pueden abrir los micrófonos, tirar por chat. Les preguntamos, ¿qué piensan ustedes en este contexto que son las pirañas? ¿Serán los QAs? ¿Serán los POs? ¿Serán los project leaders? ¿El account manager? ¿Los desarrolladores? ¿Quién? A ver, los invitamos un ratito a participar, 20 segundos, 30, porque tenemos mucho para ver. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ahí no veo el chat, Facu, ahí no sé Y cómo... empiezan a opinar los usuarios, los users, A stakeholders, ver, desarrolladores, veamos, ¿qué usuarios. Sí. predomina? ¿Qué predomina? Por ahora mucho usuario. ¿Usuario? Devs, ahí aparece aparecer también. Así Varios que devs. para el público los usuarios se meten a romper la arquitectura de frontend. Mirá cómo se lava la mano la gente de Tech, No, ¿no? Qué ahí empezaron a bárbaro. aparecer devs, empezaron a aparecer. A mí me gustó un poquito más. Bueno, para no quedarnos corto de tiempo, la respuesta obviamente son los desarrolladores. Esto no está dicho en un contexto negativo, sino que simplemente los desarrolladores somos quienes estamos siempre mandando manos sobre la arquitectura que vamos a definir o que ya está definida, y tendemos por ahí a veces por apuros, por negligencia también, vamos a decirlo, o por un montón de diferentes cuestiones, atentando contra una arquitectura. Así que de nuestra parte es tratar de darle los mecanismos para que esto sea sólido, se la banque, crezca y vaya para adelante. Esta es nuestra agenda, no nos vamos a detener acá, como verán son un montón de temas, simplemente las exponemos para que vean que vamos a ir un poquito rápido, no estamos nerviosos, no es que estamos apurados, no hay que nada de correr, simplemente tratar de llegar a darlo todo porque es poco el tiempo. Y bueno, arrancamos con lo primero. Acá les pedimos a todos ahí que participen en el chat de la misma manera que hicimos recién, mandando una o dos preguntas sobre lo que ustedes creen que son preguntas importantes que debemos respondernos a la hora de desarrollar una buena arquitectura de frontend a prueba de pirañas. A ver qué sale. Esto lo vamos a ver al final, Facu ahí lo va a ir capturando, y al final vamos a ver un poquito cuáles son las preguntas que fueron haciendo. Tienen 5 minutos como mucho para hacer la pregunta, porque después van avanzando y me van a hacer trampas si no. Pero la idea es un poco que vayan tirando algunas preguntitas y después cerrar el chat en ese aspecto, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito con Rendering Type, lo dejo de la mano de Nico. Dale, gracias, Leo. Bueno, espero que me escuchen bien a mí también. Vamos a ver el primero de los tópicos que tenemos para el día de hoy, que es Rendering Types. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros queremos ver acá, o que trajimos para charlar, es cómo se construye, cómo se buildea, cómo se va a generar nuestra aplicación. Desde el lado de JavaScript o el mundo de frontend, hoy tenemos 3 grandes tipos de rendering types, que son los Static Site Generator o SSG, Server Side Rendering o SSR, y posiblemente el más familiar para todos, Client Side Rendering,
o CSR. Vamos a ver un poquito qué es cada uno. Si hablamos de SSG, estamos hablando de que desde el lado del servidor se va a construir absolutamente todo. Vamos a tener un archivo estático que desde el lado del cliente lo vamos a consumir y ya nos va a venir absolutamente todo armadito, ¿sí? Desde el lado de server-side rendering estamos hablando de una situación similar, nada más que cambiamos la request. ¿Cuál es el tema acá? Yo, como cliente voy a realizar distintas requests, a medida que yo realizo cada una request de una página en particular, esa página se genera en el servidor y se envía al cliente. Y client-side rendering lo que va a tener es el bundle de JavaScript, CSS, HTML del lado del cliente, ¿sí? Se va a cargar eso en el navegador y va a empezar a golpear al backend y a generar todo en nuestro navegador. Vamos a ver ahora, muy por arriba, algunos pros y contras, ¿sí? De cada uno de estos tipos de renderizados. Si hablamos de SSG, vamos a tener un SEO buenísimo, ¿sí? Un SEO óptimo, tenemos un sitio hiper seguro, porque estamos hablando de un archivo estático, ¿sí? Que ya se encuentra en el servidor, y como bien dijimos, desde el lado del cliente va a andar súper rápido. Las contras de esto, o la principal contra que tiene, ¿cuál es? Si necesitamos realizar una modificación, cualquiera, tenemos que hacer la modificación en el código, y después volver a hacer el build de todo, y subir eso para que se genere el estático, y lo consumamos, ¿sí? También vamos a tener, como mencioné ahí, interfaces poco ergonómicas. Ahora lo vemos igual. Si querés volvemos a la 2. No, a la 2, estamos bien. Perfecto. Genial. Desde el lado del server-side rendering, vamos a tener un buen SEO y vamos a tener seguridad comparado a SSG, ¿no? De todas formas, el SEO acá es buenísimo, igual sigue habiendo un nivel de seguridad. Vamos a ganar un poquito más de dinamismo en lo que son nuestras interfaces, ¿sí? Y vamos a poder tener un tiempo de respuesta relativamente mejor que el client-side, que ahora lo vamos a ver, con la gran desventaja de que cada vez que nosotros entramos en una página hacemos una request. Entonces el tiempo de carga obviamente se va a ir alargando. Si vamos hacia el lado de client-side rendering, que ya es el último, vamos a ver que tenemos una UI completamente independiente, tenemos todo nuestro front completamente desacoplado. La gran desventaja que tenemos es SEO, ¿sí? Y lo que es el tiempo de carga. El primer tiempo de carga suele ser bastante pesado. Acá es donde entran las tecnologías más conocidas por todos, React, Angular, Vue, ¿sí? Que eso puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo lo veamos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos la gran pregunta. Bueno, muy lindo todo el tema de rendering type, pero ¿qué hacemos exactamente con eso? La idea acá, en realidad, es pensar qué es lo que necesita nuestro producto, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de algo más de contenido, posiblemente es un portfolio o un blog, server-side rendering o static site generator posiblemente vengan de 10, nos mejoran el SEO y tenemos generalmente buena velocidad. Si en cambio estamos pensando en un dashboard, alguna aplicación que primero necesita un login o un home banking, client-side rendering suele ser una mejor opción, ya que priorizamos temas de interfase y modificaciones. Vamos a dar un contexto medio por arriba de frameworks o librerías que se utilizan para este tipo de cosas, ¿sí? Cuando hablamos de client-side rendering, empezando por la derecha, tenemos lo más conocido por todo, que es React, Angular y Vue. Y generalmente estas grandes familias, o estos tres Pokémones del frontend, tienen sus derivados para lo que viene a continuación, ¿no? Server-side rendering tenemos Next, Angular Universal y Nuxt.js, y Static Site Generator tenemos Gatsby, Schooly y Vuepress. Son algunos, hay muchísimos más, herramientas como Next, Scross, por ejemplo. Next nos permite empezar laburando con un tipo de renderizado y después ir modificándole gusto. Angular nos permite generar nuestra aplicación de Angular de toda la vida y después sumar a Angular Universal. Así que eso puede ir cambiando. La idea es dar un pantallazo nomás. Ahora, si avanzamos, tenemos acá Essential Tools. ¿Qué es esto? Básicamente lo que quisimos mostrar acá es otro tópico en el cual vamos a tener herramientas que nosotros consideramos necesarias a la hora de desarrollar y pensar nuestro código, ¿sí? Esto viene a veces muy atado con el IDE que estemos utilizando, así que puede llegar a variar. Nombramos algunas nomás. Prettier, que es un formateador posiblemente el más conocido dentro del mundo de Visual Studio Code o JS. Seteamos las reglas de formateo, quedan ahí y andan bárbaro. ESLint es un analizador sintáctico, un liter. Creo que el término que más cierra ahí es convencionador. Básicamente tenemos ciertas reglas y ciertas cosas que van a quedar ahí y van a efectuarse en todo nuestro código. TypeScript, para el que no sepa, TypeScript es un superset de JavaScript que nos permite tener
tipado al momento de desarrollar. Después, cuando se transpila, JavaScript sigue siendo JavaScript de toda la vida, pero nos ayuda mucho a respetar contratos y disminuir errores. GitLens es una herramienta que nos permite tener una mejor lectura desde el lado del IDE sobre el control de versiones, la auditoría de código, ver quién realizó cambios y demás. Después tenemos algunos highlighters, como puede ser Peacock para nuestras ventanas, los que son para marcar los colorcitos de los bloques, digamos, puede ser ahí, bueno, Rainbow Bracket, Bracket by Colorized y demás. También tenemos iconos dentro de Visual Studio Code, paquete de iconos que son muy intuitivos. Y Path Intelligence, que es básicamente el predictivo, que podemos adaptar los distintos frameworks para que nos vaya autocompletando el código. Bueno, acá los acompaño yo un ratito. La idea es, yendo un poquitito para atrás, hablamos un poquito de rendering types, es decir, bueno, vemos para qué es lo que va a ser nuestra aplicación, en función de eso elegimos un tipo de render. El render nos va a poder dar una pista de cuál es el framework que podemos seleccionar, y una vez que seleccionamos el framework, un toolset de herramientas que nos van a acompañar para que el código y para que la estructura de nuestro proyecto se mantenga sólida. Y llega el momento de plantear qué es el scaffolding, es decir, cómo vamos a construir el andamiaje de nuestra aplicación, cuál va a ser la estructura de nuestros directorios, para que a medida que la aplicación vaya creciendo, podamos escalar y que no se nos vuelva en contra todas esas definiciones. El scaffolding es un tema bastante complejo porque los frameworks, en general, o las librerías que usamos, no suelen darnos una gran definición de cómo avanzar sobre esto, sino que cada proyecto tiene su particularidad. Nosotros acá le vamos a mostrar 4 pasos que van a ir evolucionando por ahí un poco el scaffolding, lo van a ir haciendo crecer. No necesariamente tenemos que llegar al último paso. Si estamos en una aplicación que es un poquito más chica, podemos quedarnos en un paso intermedio, pero si va creciendo y el proyecto lo demanda, podemos ir evolucionándolo. Como bien indica acá al principio la PPT, al iniciar podemos arrancar fácil. Decimos, bueno, tengo 3-4 carpetas que me dicen los tipos de archivos que voy a manejar, componentes, contextos o hooks. Esto puntualmente es una aplicación de React, pero puede ser cualquier framework. Y agrupamos por tipo de archivos. ¿Cuál es el problema que vamos a tener con esto? Que ante una fase de crecimiento se nos van a empezar a agrupar un montón los archivos en muy pocas carpetas, y va a ser muy difícil encontrar las cosas que necesitemos. Para eso lo que podemos hacer es una fase de anidamiento, es decir, cuando empezamos a detectar que tenemos ciertos componentes o ciertos servicios o ciertos hooks o contextos que se aplican en un solo contexto, lo metemos adentro de una carpetita para agruparlo y a generar un nuevo orden. Acá cabe aclarar que lo global, lo que se ocupa en toda la aplicación, sigue quedando en una carpeta global, pero va a achicar un montón la cantidad de archivos. Bueno, ¿este es el fin? No. Justamente, si el proyecto sigue creciendo, vamos a tener una fase de caos importante, porque lo que va a empezar a pasar es que se nos van a empezar a mezclar un poco los componentes inteligentes con los componentes de interfaz, se nos van a empezar a mezclar un poco los servicios, los contextos, cualquier cosa que necesitemos. Entonces, bajo esa premisa, digamos, empezamos a hacer un poco de colocación. Es decir, tratamos de armar páginas y pensar en ordenar el scaffolding pensando en la navegabilidad que tiene nuestra aplicación. Entonces, nos agarramos un poquito acá del ejemplo. El primer comentario dice: se usa en Home y Create el To-Do Form. Al usarse en más de un contexto, sigue quedando en carpetas globales, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de un Edit To-Do Modal, que está un poquito más abajo, como solo se usa la Home, lo metemos adentro de una carpeta de Pages de la Home misma. Entonces, de alguna manera, estamos como tratando de ordenar el scaffolding para que se ubique en una página particular y no quede suelto en la aplicación. Hasta ahí vamos a lograr un buen scaffolding, pero por ahí podemos aplicar este paso de mejora, que es la agrupación por características. Es decir, puede ser que después la navegabilidad cambie, puede ser que ese componente que estamos usando lo usemos en múltiples puntos y el concepto de página ya no nos sirve para agrupar, y ahí pasamos a una agrupación por características para evitar que nos quede muy disperso un montón de cosas que por ahí queremos que estén un poco más juntas. ¿Qué es una característica? Un concepto muy abstracto que le vamos a dar una granularidad más fina o más gruesa, que nos va a indicar básicamente si bajo un concepto cómo podemos agrupar una funcionalidad de nuestra aplicación. Así que, como pueden ver en la estructura, hay una carpeta de features en la cual van a entrar todas nuestras features justamente del software.
y una carpeta de pages que va a llamar la página que llama a esa funcionalidad. Entonces, de esta manera, si usted mira la estructura, tenemos como funcionalidades de to-dos, funcionalidades de projects, funcionalidades de users, de UI, y vamos dándole un nuevo orden. Esto es por ahí lo máximo que se puede llegar, y acá llegaríamos a lo que hay un blog que sostiene esto, una persona que lo escribió y lo explica muy bien, le podemos pasar después la fuente, el Screaming Architecture. Básicamente es que la arquitectura nos grite o nos insinúe algo, y si ustedes toman el ejemplo del primer scaffolding que mostramos y el último, lo que van a ver es que el primer scaffolding que propusimos, para arrancar fácil, nos está gritando, soy una aplicación de React, porque estoy viendo carpetas que están asociadas a algo pura y netamente atado a la tecnología, que en este caso es React. Sin embargo, cuando pasamos a una evolución de este scaffolding, ya empezamos a ver que la estructura empieza a hablar de, soy una aplicación que gestiona proyectos, que gestiona to-dos, que gestiona cosas. Cuando un desarrollador entra en este contexto, es mucho más fácil encontrar las cosas y saber dónde está cada cosa en su lugar. Como habrán visto, para llegar a este scaffolding tuvimos que mover un montón de cosas, fue evolucionando y demás. Entonces, para evitar rework o refactor que sea muy costoso, lo que se busca es que el scaffolding sea flexible. Para esto, tenemos 3 buenas prácticas, que es importaciones absolutas, es decir, no importamos en path relativos, tratamos de que las importaciones tengan un alias, entonces cuando las movemos no hay que reasignar de vuelta todas las importaciones. Hacer un index.js con una API pública, es decir, definimos un archivo index.js que expone de cada componente o módulo lo que nosotros queremos que el resto de la aplicación vea. De esta manera, cuando movamos ese módulo a diferentes lugares, esa API pública se sigue exponiendo afuera y lo seguimos viendo. Y por último, tenemos la nomenclatura kebab case, es decir, llamemos todos nuestros archivos y nuestros directorios con este tipo de nomenclatura, para evitar incompatibilidades con los sistemas operativos, ya que por lo general hay sistemas operativos que no entienden de sensitive keys y demás, y se puede complicar un poquito. Nico. Muy bien, gracias Leo. Bueno, vamos a pasar a otro de los tópicos que tenemos, que es App Requirements, o básicamente, ¿qué requiere, qué necesita mi aplicación? ¿Sí? En líneas generales. Acá la idea es ver qué herramientas nosotros necesitamos agregar para las necesidades puntuales que tenemos, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos usando, ya sea framework o una librería, vamos a tener que agregar más o menos cosas. La idea por ahí es nombrarlos un poco y entender también que no es necesario siempre agregar absolutamente todo. Si hablamos de Fetching Library, estamos hablando de alguna librería que nos permita golpear al backend, conectarnos con algún backend, ¿sí? Esto es súper necesario, creo que por ahí absolutamente todos lo tienen, y es un requerimiento clave. Sumado a eso, tenemos por ejemplo Cache Management, que ahí sí tenemos que evaluar si es necesario o no cachar algunas respuestas para mejorar performance o algún otro tipo de cosas. Forms Library. Hoy por hoy creo que no hay una aplicación de frontend que no tenga al menos un formulario. Es algo clave, y acá también va a depender mucho de qué estamos utilizando, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, Angular viene con todo un paquete de formularios, de la de React tenemos Formic, y así. Routing Library es la forma en la cual nos vamos a mover adentro de la aplicación. Esto también tenemos distintas versiones con mejoras o desventajas. Ahí vamos a tener que evaluar qué es lo que necesitamos. UI y Style Library, vamos a ver si los estilos tenemos el tiempo, los podemos hacer nosotros, o podemos usar alguna librería utilitaria, como puede ser Tailwind CSS, o algo más con componentes, como es Material y sus versiones, o Bootstrap mismo también, que nos cubre. State Management, generalmente acá es un store para poder tener un state global a lo largo de la aplicación. Está bueno pensarlo de entrada, si lo vamos a necesitar o no. Y después tenemos un montón de otras librerías complementarias, como puede ser RxJS, Lodash y demás, que está bueno tenerlas en cuenta e ir sumándolas. Bueno, vamos a hablar un poquito de testing. Acá voy a tratar de ser un poco superficial en esto, por temas de tiempo y demás. Simplemente mencionarles que hay varios tipos de formas de testear. Tenemos unit test, que es para testear piezas puntuales de software. Hay test de integración, que lo que buscan es hacer un testing juntando ciertas unidades de las que vimos previamente para ver cómo funcionan en su conjunto y ver si cumplen el objetivo para el cual están desarrolladas. También tenemos test de end-to-end, punta a punta. Básicamente lo que buscan es evaluar un workflow completo de nuestra aplicación para ver si funciona todo correctamente. Son por ahí uno de los tests que más complejidad tienen y más difíciles son de desarrollar. Y por último tenemos test de UI,
que por ahí tiene varios enfoques. Primero podemos tener opciones como testear la UI con una herramienta como por ejemplo Storybook, que nos permite ver a través de una documentación el componente y su comportamiento para ver si funciona correctamente. También podemos testear con Lighthouse accesibilidad para ver si nuestras pantallas o nuestros componentes son accesibles. Y también podemos con Percy usarlo como una herramienta para hacer test de regresión sobre nuestra UI. Lo que hace básicamente es sacar un screenshot, compararlo con las versiones anteriores y ver si eso fue modificado o no, tal cual como se esperaba, o si fue un accidente y eso es un bug. Entonces, la pregunta acá que nos podemos hacer es, ¿qué hacemos? ¿No testeamos? ¿Testeamos por testear? ¿O testeamos con criterio? Son como las tres opciones que vemos nosotros posibles que podemos hacer. Yo creo que hoy en día, esto ya es una opinión personal, no testear, entendiendo que cada vez los desarrollos de software son cada vez más complejos, no es una opción. O sea, para poder darle un poco de calidad a nuestro producto, para poder seguir siendo competitivos, no podemos tomar esta opción. Y lo que sí suele pasar mucho y es muy común es que la gente entiende esto y va a testear, pero testea por testear. Y eso es un gran problema porque no tienen por ahí un criterio, un enfoque claro sobre el cual hacer esto. Bueno, acá les vamos a tratar de dar algunas pautas o cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, arranquemos con preguntas disparadoras. Primero, tenemos que saber si el negocio lo permite. Es decir, el negocio nos va a dar lugar para hacer testing, porque esto es tiempo, es costo, es un montón de desarrollo y know-how. Después eso, ¿no? Si el equipo cuenta con el know-how necesario, porque si no tenemos un equipo preparado para hacer este tipo de test, lo que va a pasar es que se nos va a ir mucho tiempo y probablemente los resultados no sean óptimos. Después, ¿cuánto tiempo tenemos disponible y cómo lo estimamos? Es decir, ¿realmente nos van a dar el tiempo para testear? Porque es parte para sumarle calidad al producto, pero si ese tiempo no está, la calidad no va a aparecer nunca. Y obviamente estimarlo. Para estimación tenemos algunas reglas que por ahí se suelen usar, que es, por ejemplo, sobre el 100% que estimamos para desarrollo, le tenemos que sumar un 30-40% para la construcción de test. ¿Sí? Tipo como reglas generales, reglas de oro que nos pueden llegar a ayudar en el caso de que querramos testear y tengamos que estimar estos tiempos dentro de un sprint. Bueno, y después, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Pues, digamos, ok, testeamos y hay fallos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, ver cuál es el camino a la resolución de esos fallos, ver qué métricas obtenemos y si esas métricas nos sirven para detectar puntos de dolor o cosas de mejora. Y obviamente ver si eso es un feedback para nuestro circuito que retroalimente y mejore para una próxima iteración. En el último punto tenemos algo que es lo más complejo, creo yo, que es la estrategia o la técnica que vamos a utilizar para testear. Para eso pasamos a la próxima y hay muchos enfoques en los cuales podemos abordar los tests. Hay proyectos que deciden, por ejemplo, testear solamente sus funcionalidades principales, lo que sería el Key Features. Decimos, bueno, nosotros queremos que estas funcionalidades chiquitas, sólidas, sean las que siempre funcionen y no fallen. Entonces eso permite tener menos tests, pero importantes. Después tenemos una estrategia de coverage que por ahí va para el otro lado, que es ver cuánta cantidad de código cubren mis tests para decir si pasa o no pasa, ¿no? Para ver si... Por ahí lo que pasa con esto es que muchas veces los tests no son realmente importantes, vemos cobertura, pero no vemos la importancia de esos tests. Y después, bueno, tenemos otro tipo de test que es para testear accesibilidad, para testear la experiencia de usuario. En muchas aplicaciones se requiere testear cuestiones de performance, más que nada cuando se trata de aplicaciones con funcionalidades o servicios. Y también tenemos un esquema de black box, de caja negra, que es, bueno, no me importa cómo lo hagas, lo que sí me importa es que cuando yo seteo ciertos inputs a este componente o a esta pieza de software, me devuelva este resultado. Así que eso sería toda la parte de test. Bueno, vimos un montón de cosas, ¿no? Pasamos por un montón de cosas. Y ahora un poquito la pregunta es cómo podemos ir generando buenas prácticas con todo lo que vimos, cómo unimos un poquito todo esto que pasó recién. Acá tenemos una serie de puntos que nosotros pusimos que nos parecen buenas prácticas, pero quiero arrancar por el final. Dice, repensar y evaluar estos principios no son verdades absolutas, ¿sí? Creo que uno de los pilares de la charla es criterio. Siempre hay que evaluar bien y pensar bien qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y en base a eso ver cómo aplicamos, ¿no? Arrancando puntualmente con el tema de buenas prácticas, capas de abstracción.
La idea sería tener separado por clase, por capas, ¿sí? Toda nuestra lógica, que eso quede lo más individual posible, que las APIs públicas siempre se respeten, se conecten bien unas con otras, pero que internamente nosotros podamos realizar modificaciones, refactor, pruebas, arreglar, romper, probar de todo, y que eso quede siempre lo más modular posible. Flujo de data unidireccional. Básicamente cualquier framework hoy por hoy mantiene la misma idea del data flow unidireccional. Pensemos en el arbolito de React, ¿sí? Cómo viaja desde lo más macro, la UI, lo más de afuera, hacia adentro, ¿sí? La idea es que no esté todo esparramado por todos lados. Eso nos ata con el punto 3 de manejo de estados reactivos. Siempre está bueno tener en cuenta que podemos tener algún store para poder escuchar o disparar algún evento desde otro lado, tener un estado global y que todo sea un poquito más orquestado, un poquito más ordenado, ¿sí? Diseño modular, acá es como un poco, bueno, la unión de todo lo demás también, separemos por módulo, tenemos una feature, tenemos un módulo, lo podemos acoplar, desacoplar, integrar, testear, ¿sí? La idea es que se mantenga todo lo más modular posible. Y después, por último, un elemento clave, creo, de la gran mayoría de los frameworks frontend hoy por hoy, componentes inteligentes y presentacionales. Sí, esta dinámica de tener componentes más abocados a la lógica de negocio, tareas pesadas, golpear el backend y demás, que van a orquestar un poquito más todo, y componentes presentacionales que se van a encargar de mostrarnos distintas UI o distintas interacciones. Muy bien, bueno, acá estamos en la última parte de la parte tech, digamos, que es Branching Model. Acá la idea es no ayudarlos demasiado porque hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo de acuerdo al proyecto en el que estamos, pero sí hay como variables que podemos mirar, que es el tamaño del equipo, la cantidad de activos digitales, la cantidad de lanzamientos que necesita nuestra aplicación, y el potencial de crecimiento que tiene ese proyecto para que la solución que nosotros elegimos después no se nos quede corta, ¿no? Básicamente hay esquemas, ya hay branch model definidos. Lo ideal sería que tomen alguno de eso y traten de ajustarlo con sus reglas propias, pero que no arranquen desde cero para no reinventar la rueda. Pueden tomar un mecanismo muy básico como el de Trunk-Based Development, tomar una troncal y desarrollar siempre sobre ahí si el equipo es muy chiquito y no requiere de mayor complejidad, o irte a esquemas más complejos como Gitflow, GitHub Flow o GitLab Flow, que son bastante similares, pero que tienen un poco más de complejidad y que permiten largar varias releases al mismo tiempo, evitan o predicen un poco más los problemas de Git merge y demás. Entonces, llegada a la final de la parte tech, acá, digamos, está a prueba de pirañas esta arquitectura. ¿Qué siente que estamos listos? Bueno, un spoiler acá. La respuesta es no. La respuesta no, porque acá lo que hicimos es definir un set de cuestiones tech para poder encaminar una arquitectura. Pero nos está faltando una parte muy importante, y es la parte de metodológica, que por ahí, por nuestra naturaleza tech, siempre la dejamos un poco de lado. Y bueno, no estamos hablando de Scrum, precisamente estamos hablando un poquito de algo más abstracto, y es hablar un poquito de el workflow. El workflow, más que nada, verlo como las cosas que tiene que hacer un desarrollador puntualmente para poder hacer su día a día de trabajo. Entonces, tiene clara la responsabilidad de las tareas que tiene que tomar, si las actualizó, si las puede actualizar, si se las notifica el cliente. Después tenemos cuestiones relacionadas, por ejemplo, a Git, que recién vimos el branching model, ¿no? Bueno, si quiero hacer un nuevo feature, o corregir, hacer un fix, o integrar cambios, ¿tengo claro cómo hacerlo? ¿Tengo un procedimiento claro que me diga a dónde tengo que ir para liberar una release lo mismo? También hay otras cuestiones de metodología como los procesos, que ya no es tanto la persona, sino es el entorno. Es, bueno, nosotros desarrolladores frontend, a nuestra arquitectura ya definida, tenemos en claro cómo comunicarnos con los QAs, tenemos en claro cómo hablar con la gente de Business Analyst, con el área de XD para validar los protos, backend para hacer una sincronización. Tiene que estar claro todo este tipo de cosas, porque si no, por muy buena que sea nuestra arquitectura de software, lo demás se cae a pedazos, digamos. Si no tenemos los tiempos bien estimados, si no tenemos las reglas bien definidas, es muy probable que termine todo entrando de la galera, digamos, saliendo de la galera, y después no podamos responder a esto. Y como última parte, la parte de metodológica, creo que es un punto hiper clave, es el tema de los checkpoints. Si nosotros definimos una arquitectura y damos rienda suelta a que todos hagan lo que quieran y no hay un punto de control, estamos totalmente perdidos.
La idea es que haya mecanismos de code review para poder evaluar la calidad del código y las buenas prácticas que hablaba Nico, y un montón de cosas que se cumplan y que se den y que estén bien hechas. Que haya lineamientos de desarrollo que nos permitan homogeneizar la forma de resolver ciertos problemas. Las brand policies, es decir, que no cualquiera suba código como quiera, donde quiera, sino que tenga permisos asociados con una coherencia. Después tenemos estimación de sprint. ¿Esto por qué lo ponemos? Porque si no hay una buena estimación, no hay un buen tiempo para desarrollar y se impacta la calidad del producto y por consecuente la calidad de la arquitectura. Lo mismo con las tareas asignadas y el manejo de cambios. Tenemos que saber cuándo meter un cambio o cuándo va para otro sprint para mantener la calidad. Y por último tenemos la one-on-one y las retros, que son como mecanismos. En el caso de la one-on-one es 1 a 1 con el líder, desarrollador con el líder, o las retros, que es más a nivel de equipo, que sirven para detectar las falencias que tenemos a nivel metodológico o tecnológico también, y en base a eso poder tener un feedback y una retroalimentación para mejorar nuestro circuito en la próxima iteración. Entonces, ya estamos, digamos, tenemos una arquitectura a prueba de pirañas. Bueno, según este meme, no. Nos está faltando una última partecita, que es la documentación. Acá no me voy a extender demasiado, creo que todos entendemos lo que es una documentación. Sí, mencionarles los diferentes niveles a los cuales podemos ir, que es tener un onboarding del proyecto para que cuando una persona ingrese al proyecto no esté perdida y sepa para dónde tiene que ir. Una arquitectura frontend, un documento de arquitectura frontend que defina las capas, los ambientes, las APIs, las librerías que se están usando. Tener documentos de naming, saber cómo vamos a llamar las cosas, que no cualquiera ponga el nombre que se le antoja, sino que haya convenios, criterios para poder definir nombres. Después vamos a tener el README, el famoso README global, que nos va a dar un poco de pista cómo arrancar sobre el proyecto. Y también estaría bueno que haya READMEs específicos a nivel de alguna librería puntual que tengamos, de componentes, de módulos, que también nos sigan dando pistas. Y por último tenemos, siempre está bueno apegarse a un guideline de la tecnología que elegimos de base, es decir, elegimos una tecnología, esa tecnología por lo general tiene un guideline oficial, y sobre eso pisarla y agregarle lineamientos de desarrollo particulares para problemas particulares del proyecto. Y lo último, documentación autogenerada. Ahí tenemos herramientas como Compodoc, por ejemplo, que lo que hacen es analizar la estructura de nuestro proyecto, autogeneran documentación para decirnos una documentación más tech de cómo está parada, cómo está configurada nuestra aplicación, y que sea una pista más. Eso, chicos, es todo. La verdad que lo dijimos a 1000, era un montón de contenido, les pedimos perdón si nos fuimos con el tiempo. Acá le dejamos un machetito que básicamente resume todo lo que hablamos recién, una especie de paso a paso de todo lo que hablamos recién y cómo los pasos que podrían seguir para tener una buena arquitectura, o por lo menos una arquitectura bien orientada, y después obviamente ir mejorándola. No sé si tienen alguna pregunta, todos espero no haberlos aburrido o apabullado, porque sabemos que es un montón de data en muy poco tiempo. Estuvo muy bueno, Leo. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Nico. Sí, vamos a sacar screenshot, vamos a subirlo, nuestras redes van a estar, esa información la vamos a compartir. Se está grabando, después veremos cómo compartimos la grabación, y hubo varias preguntas, inclusive algunas preguntas, Leo, son como ya un disparador para una segunda charla. Vamos a arrancar por las primeras. ¿Qué tanto se puede escalar un proyecto? Preguntaban. Ya perdí los nombres por ahí arriba. Bien, está buenísima la pregunta. ¿Se puede escalar tanto como vos lo proyectes? Creo que esa es la pregunta. Y esto es lo que por ahí quiere plantear esta presentación, ¿no? Que antes de arrancar, miremos para dónde vamos. Entonces, si eso está proyectado y pensado para escalar, va a escalar. Ahora, si arrancamos un proyecto, creo que el ejemplo más claro es el de la parte del scaffolding cuando hablábamos. Si elegimos un scaffolding así nomás y arrancamos, es muy probable que después los costos de querer reconfigurar eso para que escale ya termina siendo más costoso que arrancar uno nuevo. Entonces, está bueno pensarlo antes. Totalmente. Acá está la pregunta que digo que puede ser una charla: ¿cómo ensamblar diferentes frameworks, tecnologías para definir micro frontend sin morir en el intento? Bueno, una de las cosas que se me pasó a mí, Nico, querer matar, era cuando arrancamos la charla decir cosas de las que no íbamos a hablar. Cosas de las que no íbamos a hablar era TDD, DDD y microfrontend, porque entendíamos que eran conceptos demasiado complejos para una charla de media hora, pero lo debemos. Sí, está bueno. Lo bueno que tiene es que esta es como la primera parte, de decir, bueno, si yo tengo un buen proyecto puntual, después una arquitectura de microfrontend, lo que hace es
agrupar esos proyectos que están bien definidos. Entonces, ahí es más que nada pensar en el marco que los contiene, más que en el proyecto en sí. Claro, ahí Leo, si me dejas agregar algo, creo que una buena base para eso puede ser elegir bien la herramienta con la cual vamos a hacer microfrontend, por ejemplo, Module Federation del lado Webpack o Single SPA, también, que es hiper conocida. Está bueno, como decía Leo, tener bien en claro los proyectos y además pensar, bueno, ¿con qué voy a orquestar todo eso? Y ahí van a surgir nuevas preguntas y también cuestiones súper interesantes, como por ejemplo, tiro una así también de guía, ¿cómo manejo un estado global entre microfrontends? Bueno, sí, hay muchas preguntas de microfrontend, así que podríamos ir pensando en la segunda por ese lado. Y por última, dicen cuáles son mis necesidades de SEO, velocidad de carga, escalabilidad, seguridad, según los recursos para llevar la arquitectura. Perdón, yo te perdí, Facu. ¿Me lo podés repetir? Sí. ¿Cuáles son las necesidades, hablando de SEO, a nivel búsqueda, velocidad de carga, escalabilidad, seguridad, para tener en cuenta la arquitectura? Bueno, justamente lo que mencionaba Nico, ¿querés comentarlo, Nico, vos? La parte de rendering types, SSG y Sí, SSR. claro, yo creo que si vas a empezar a tener esas cosas ya de entrada, está bueno que tengas bien en claro qué es lo que vas a necesitar y elegir la tooling correcta. Por ejemplo, yo comentaba el tema de Next, que funciona muy bien para SSG, SSR y demás, y posiblemente te resuelva desde el vamos todas las cosas sin que vos tengas que después ir pensando, bueno, ¿cómo agrego esto? ¿Cómo compenso el SEO que estoy perdiendo acá? Ese tipo de cosas. Claro, Bueno, un tema ahí cortito, Facu, es, por ejemplo, si nosotros optamos con el tema del SEO por una SPA, la SPA se construye en el cliente, o sea, baja un bundle y en base a ahí se empieza a autogenerar todo el código. Entonces, el SEO se lee a través de modelos y no del HTML mismo. Entonces, eso es penalizado por los SEOs. Entonces, la idea es que si vos querés darle más poder al SEO de ubicar mejor, te vayas a algo que no sea SPA, si es realmente importante y es de contenido, ¿no? genial. Bueno, los y las invito a, si tienen más dudas sobre el tema, que veo que salieron varias preguntas, pueden enviarnos un mail. Y los saludo a Leo y a Nico, muchas gracias por la charla, que estuvo buenísima.